Este, pues vamos a continuar con lo que estábamos estudiando, que es el asunto de las funciones biyectivas, las biyectivas, sobre todo que para poder hablar de lo que es la parte teórica de las funciones inversas. Y quiero que me digan si tienen alguna duda de lo que han estudiado. De eso quiero que me digan si tienen dudas. ¿No tienen dudas? Bueno. Voy a empezar recordando algo acerca de la función identidad, la identidad en un conjunto. Algo que ya les había dicho es que cada conjunto tiene su identidad. Si dos conjuntos son distintos, pues claro que sus identidades son distintas. Y para eso necesito definir, miren, les voy a hacer un pequeño breviario. Cuando estudiamos conjuntos, aquí por supuesto no lo hicimos, hice un repaso nada más de lo que es la parte introductoria de los conjuntos. Cuando uno estudia, en esencia, cuando uno estudia una estructura, objetos, digamos, objetos, esos objetos pueden ser conjuntos, pueden ser puntos en el plano, pueden ser puntos en el espacio de 3 dimensiones, pueden ser puntos en el espacio de n dimensiones, pueden ser funciones. Puedo estar estudiando las matrices, puedo estar estudiando transformaciones entre espacios vectoriales, puedo estar estudiando deformaciones topológicas, puedo estudiar cierta clase de ecuaciones que tienen que ver con el péndulo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que lo entienden muy bien. Cuando yo estoy estudiando un paquete de objetos, siempre es indispensable, es necesario, imprescindible, definir cuándo dos objetos van a ser iguales. Por ejemplo, cuando tengo puntos en el plano R2, es fundamental saber que la pareja A, B es igual a la pareja X, Y, si solo si coinciden en la primera entrada y coinciden en la segunda entrada. Pues eso, digamos, cuando estudio geometría, cuando estudio puntos que forman las figuras geométricas en el espacio de 2 dimensiones. Cuando estudio, por ejemplo, este es otro ejemplo sobresaliente, porque lo usamos continuamente. Cuando estudio funciones, cuando estudio conjuntos, es fundamental definir cuándo dos conjuntos son iguales. Tú me puedes decir, pues son iguales porque tienen los mismos elementos, pero es que eso a veces no lo sé. A veces no sé si tienen los mismos objetos. A veces no sé si un conjunto está descrito de una manera y otro conjunto está descrito de otra manera, y no sé si son lo mismo. Para eso tengo que contar con una definición de igualdad, y la definición de igualdad entre conjuntos ya saben cuál es. Este está metido acá y este está metido acá.
Entonces, ahí es fundamental la definición de igualdad de conjuntos. Lo mismo va a pasar cuando estudio yo funciones. Necesito saber cuándo dos funciones van a ser iguales. Entonces, con eso voy a empezar. ¿Sí? Entonces, supongamos que f es una función que empieza en el conjunto A y acaba en el conjunto B, y g es una función que empieza en un conjunto C y va a parar a un conjunto D. ¿Sale? Cada función tiene su regla de correspondencia. Este conjunto a un objeto de acá lo manda a su imagen, que es f de x, y aquí pues este tiene su regla de correspondencia. Un objeto de acá lo va a mandar a g de x. Esta es la regla de correspondencia de g, esta es la regla de correspondencia de f. Voy a decir, esto es una definición. Voy a decir que la función f es igual a la función g si, solo si, pasan varias cosas. Tienen el mismo dominio. El dominio de f es A, el dominio de g es C. También tienen el mismo contradominio. Y además, las reglas de correspondencia son las mismas. No basta con que dos funciones tengan la misma regla de correspondencia, la misma formulita que las describe, por ejemplo. No basta con eso para que sean iguales. Deben de tener el mismo dominio y el mismo contradominio. ¿Sí? Hemos estado jugando en esta parte de funciones, hemos estado alterando las funciones para ver si las hacemos inyectivas, suprayectivas, etcétera, etcétera. Y atendiendo a eso, déjenme, por ejemplo, escribir esta función que va del intervalo 0, infinito al intervalo 0, infinito, una función tal que a x lo manda a x cuadrada. O sea, te estoy diciendo que la regla de correspondencia de esta función es x cuadrada. Y ahora te voy a definir una función g que vaya de todos los números reales a el intervalo 0, infinito. Esta función quiero que haga lo siguiente. A una x lo mandas a x cuadrada. Te estoy diciendo que g de x es igual a x cuadrada. Esta f a x lo manda a su cuadrado. Esta también a x lo manda a su cuadrado. ¿Son iguales estas funciones? No. Estas dos funciones son distintas. ¿Por qué? Vean el dominio de una y vean el dominio de otra. Estas dos funciones, aunque tienen la misma regla de correspondencia, no pueden ser iguales porque tienen dominio distinto. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la definición de igualdad de funciones?
Bueno, continuamos. ¿Podría subir tantito su cámara, profe, porfa? Gracias. Bueno, entonces ahora sí tengo, bueno, ya había dicho que la identidad en un conjunto pues es la función que va de A en A y tal que a una X lo manda en X. O sea, la identidad en A es la función que hace esto. La identidad en X es X para todo X en A. A cada objeto lo manda en sí mismo. Y habíamos hecho la aclaración que cada conjunto tiene su identidad. Si A es distinto de B, si A es distinto de B, si dos conjuntos son distintos, entonces las funciones identidades, por supuesto que son distintas, ¿verdad? Bueno, ahora la discusión que viene es, en esto que voy a decir ahorita, es solo para funciones biyectivas. Solo para funciones biyectivas. Entonces voy a empezar. Entonces, sea f una función que va de A en B y que sea biyectiva. O sea, déjenme hacer un dibujito. De aquí para acá tengo la función f, aquí está A, aquí está B, y entonces aquí tengo todos los elementos de A, y cada elemento de A va a parar a un elemento de B, va a parar a un elemento de B, hace esto, y ocupo a todo B. Dos distintos van a parar a dos distintos. Dos distintos van a parar a dos distintos porque F es inyectiva. Y todo el contradominio lo estoy usando. O sea, cualquier elemento de B es F de alguien de acá. Eso quiere decir que sea suprayectiva. Entonces voy a agarrar esta función. Tiene que ser biyectiva, porque solo aquí cabe esta definición. ¿Sale? Entonces voy a definir otra función. Defino una función que le voy a llamar f a la menos 1, pero esta va a ir de B en A. Ahora f a la menos 1 va a ir de aquí para acá. De aquí para acá va a ir esta función. Así le voy a llamar. ¿Sí? F a la menos 1, nada más. ¿Cómo voy a definir esta función? Pues voy a agarrar un elemento de aquí. Aquí voy a agarrar a B. Y este lo va a mandar a un objeto de acá que va a ser A, siempre y cuando f de A sea igual a B. Si f de A vale B, entonces f a la menos 1, ¿qué es lo que hace? A B lo regresa a A. O sea, digamos, si este es B, este que está aquí es B, este que está aquí es A. Entonces,
F a la menos 1, ¿qué es lo que hace? Si F manda A en B, entonces F a la menos 1 va a mandar a B de regreso, al mismo. Esto claro que es una observación. Esto que acabo de definir es una función. Es una función cuyo dominio es B, o sea, está definida en todo B, en todo B. Cualquier elemento que yo agarre de B proviene de alguien porque F es suprayectiva. Observen una cosa, la definición de F a la menos 1 depende depende de F. Vean la definición. La definición de F a la menos 1 depende de la... Bueno, lo primero que afirmo es que F a la menos 1 es una función que empieza en B y termina en ¿dónde? Y tiene como contradominio al conjunto A. ¿Sí? De hecho, la imagen de esta función F a la menos 1, su imagen va a ser todo A. ¿Sí? Y ahorita, con este dibujito, ustedes van a poder notar dos cosas. La primera, que es función. Voy a borrar aquí algunas cosas. Fíjense ustedes en lo siguiente. Yo tengo una duda. ¿Esto de efectivamente será función? ¿Será función? O sea, F a la menos 1 lo que está haciendo es esto, ¿verdad? ¿Será que pueda hacer algo así como esto? O sea, si no es función, si F a la menos 1 no es función, quiere decir que aquí hay un elemento, que va a parar a dos, distintos, ¿sí? Eso querría decir que esta no es función. Pero entonces me fijo cómo está definido F a la menos 1 de un objeto B. Entonces tengo que, si F a la menos 1 en B es A, si F a la menos 1 en B va a parar a A, es porque F en A va a parar a B. Pero también, si F a la menos 1 en B también fuera A', es porque F en A' también es B, ¿verdad? O sea, tengo que F de A es igual a F de A'. Y aquí tendría que F de A sería igual a F de A'. Pero ¿cómo es F? Es inyectiva. ¿Cómo es F? Es inyectiva. Entonces, como es inyectiva y F de A es igual a F de A', como F es
inyectiva, tendría entonces que A es igual a A'. O sea, estos dos son el mismo. Estos dos son el mismo. Por lo tanto, f a la menos 1 es función. Por lo tanto, f a la menos 1 es función. Ese es lo primero que quiero observar. Lo segundo que quiero observar es que el dominio de esta función es todo B. Puedo evaluar esta función en todo B. En todo B. ¿Sí? Esta fue la observación 1. F es una función. Voy a quitar esta parte ahorita, porque eso es lo que voy a probar. La observación 2 es el dominio de mi función que acabo de definir es B. Es todo B. Esta es mi observación 2. La observación 2 es esta función, ya vi que es función. Aquí está la prueba de que es función. Esta que acabo de definir. Aquí está la prueba de que es función. La segunda observación que puedo hacer es que esta función que acabo de definir la puedo evaluar en cualquier elemento de B, en cualquier elemento del conjunto B, ¿sí? Voy a reescribir, voy a escribir nuevamente f a la menos 1 de B va a ser A, si solo si f de A es igual a B. Y eso es esto que tengo aquí retratado. O sea, te estoy diciendo que B, también te estoy diciendo que B es f de A. Sí. Cualquier elemento que yo agarre en B, esa es la nota, como la función f, la que va de aquí para acá, es suprayectiva, eso quiere decir que si yo te doy cualquier elemento en B, yo te doy cualquiera, el que sea, te doy cualquier elemento de B. Si yo te doy un elemento de B, para él existe un elemento en A tal que F aplicado en A le pega a B. Entonces, todos los elementos de B son F de alguien. Y ese F de alguien es lo que yo necesito para definir esta función. Vean, esta función que acabo de definir, depende
Esta función que acabo de definir depende de quién? De A, de F. Depende de F. ¿Sí? Bueno, déjenme poner algún ejemplo. Voy a poner ejemplos. En algunos casos hasta te puedo... Esta es la definición de F a la menos 1. La primera nota que quiero destacar es la siguiente. Esta cosa que estoy definiendo, este F a la menos 1, de ninguna manera es esto. Esto. Eso no pasa. Y muchas veces ya hasta estudiantes avanzados cometen la estupidez de pensar que F a la menos 1 es eso. No estoy con exponentes, es simplemente notación. Defino esta cosa, F a la menos 1, como esto. Es notación, simplemente notación. ¿Sí? Esto ni por aquí que se les ocurra. Voy a poner un ejemplo o un poco más ejemplos. Piensen, va a ser mi ejemplo 1. Mi ejemplo 1. Digamos que F es una función que va de este conjunto A, X, Z y va a parar al conjunto F1, F2, F3 y va a ser esto, esta función. A lo manda en F2, a X lo va a mandar a F1 y a Z lo va a mandar a F3. Fíjate qué es lo que te estoy diciendo. Primero no te debes de confundir porque aquí usé Fs para denotar los elementos de este conjunto, ¿sí? Te estoy diciendo que F en A es F2, va a parar al objeto F2. Te estoy diciendo que F en la letra X es F subíndice 1 y te estoy diciendo que F en Z es igual a F subíndice 3. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Bueno, ¿quién va a ser F a la menos 1? F a la menos 1 va a ir de F a la menos 1, pues va a ir de regreso, ahora va a ir de aquí, va a ir de este conjunto F1, F2, F3 en A, X, Z. ¿Y qué es lo que va a hacer F1? Fíjate, mi función evaluada en F1, ¿quién debe de ser? Debe de ser X. ¿Por qué? Porque F en X es F1. Me la regresó. Estoy aplicando exactamente la definición que hice de F a la menos 1. ¿Sí? También tengo que esta función en F2, esta función en este objeto F2 debe de ser A porque
F en A es igual a F2. Y también F a la menos 1, me falta evaluarla en F3. F a la menos 1 evaluada en este objeto F3 debe de ser Z, debe de regresarlo a Z, porque F en Z es igual a F3. Estoy aplicando exactamente la definición. Estoy aplicando la definición de F a la menos 1. ¿Por qué es una F1 lo va a mandar a X? Pues porque F en X es F1. Esa es la definición que di ahí está arriba. Ahí arriba está la definición. Aquí está la definición de F a la menos 1. F a la menos 1 en un objeto es A, si F en A es B, si F en A es B. Eso es lo que estoy usando aquí. Quiero volver a rescatar, a destacar algo. El ejemplo que acabo de escribir, este de aquí, ¿qué le notan a la función f que va de aquí para acá? ¿Qué le notan a esa función? No escucho. Es biyectiva. Es biyectiva. Efectivamente. Dos distintos, los que sean van a parar a distintos y cualquier elemento de aquí es f de alguien. F2 es, aquí F2 es f de A. F2 es f en A. F1 es f en X, es f evaluada en X. Y F3 es f evaluado en Z. F evaluado en Z. Esta es la definición de su proyectividad. Cualquier elemento del contradominio es f de alguien de acá. Aquí lo tengo claramente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con este ejemplo? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, voy a destacar otra vez. Quiero que vean su nota. Quiero que vean su nota y quiero que me digan cómo empezó la definición de f a la menos 1. Es una función que... Según mis garabatos, f a la menos 1 empieza de b en A
si f de A es igual a B. No. ¿En que la función Voy a- es biyectiva? Exacto. Esta discusión la inicié solo para funciones biyectivas. No le he puesto nombre a f a la menos 1, ¿eh? No le he puesto nombre f a la menos 1. Simplemente es f a la menos 1. Es una función que cumple lo que está ahí arriba, que cumple esto que está aquí. La defino como f a la menos 1 en B es A, siempre y cuando f de A valga B. Así. ¿Sale? Solo la definí para funciones biyectivas. Pónganlo ahí grandote. F a la menos 1 solo la definí para biyectivas. ¿Sí? Al ratito voy a probar, voy a probar antes una cualidad que tiene esta función f a la menos 1. Voy a componerla con f por los dos lados y vamos a notar algo, qué es lo que pasa, ¿sí? Y una vez que notemos eso, pues ya van a venir en cascada propiedades, etcétera, etcétera. Entonces, déjenme seguir con los ejemplos. Fíjate en este ejemplo. Voy a agarrar ahora una función g que va a ir de los reales en los reales, y lo que va a hacer es lo siguiente. A una x lo va a mandar en 2x más 3. Así. Te estoy diciendo aquí, fíjate, voy a ir de los reales con esta función g en los reales, y tal que a una x lo vas a mandar a 2x más 3. Te estoy diciendo que la regla de correspondencia es esto. G de x es multiplicar x por 2 y sumar 3. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Sale? Aquí, mi primera pregunta es, ¿esta función tiene derecho a que yo defina g, porque le llame g? ¿Quién será g a la menos 1? Debería de ser una que va de aquí para acá, ¿verdad? Pero ¿por qué alegremente agarro g menos 1 de aquí para acá? ¿Qué requisito debe de cumplir g para que yo pueda hablar de g a la menos 1? Díganme. Tiene que ser biyectiva. Solo para biyectivas. Acuérdense que así comencé la discusión. Sea f una función biyectiva. Entonces defino f a la menos 1. Entonces, para que yo agarre a g a la menos 1, es porque g debe de ser biyectiva. ¿Sí? Entonces tengo que checar si es inyectiva y si es suprayectiva. Bueno, entonces tenemos que checar eso. Tengo que esta función, a ver, lo que debe de ser más o menos claro es que acá G es inyectiva. ¿Por qué? Porque si G evaluado en un número x1 es igual a G evaluado en un número x2,
porque así arranca una demostración de inyectividad, suponer que dos tienen la misma imagen y hay que probar que esos dos son el mismo. G evaluado en X1, ¿cuánto vale? Es 2X1 más 3. Te estoy diciendo que esto es igual a 2X2 más 3. Después de cancelar el 3 y después de cancelar el 2, tendría que X1 es igual a X2. Por esa razón es inyectiva. ¿Sí? ¿Por qué es suprayectiva? G es suprayectiva. ¿Qué es lo que tengo que hacer para probar que es suprayectiva? Te debo de dar cualquier número del contradominio o cualquier objeto de B, cualquier objeto del conjunto B. En este caso, el contradominio es este. Te debo de dar cualquiera, sea Y o llámale Z, sea Z en el contradominio, en R, cualquiera. ¿Sale? Hay un elemento, te lo estoy dando, te lo estoy dando. Mi pregunta es esta: ¿existirá X en el dominio, en R, en el dominio, tal que cuando yo le aplique G a esta X vaya a parar a Z? Esa es la pregunta. Si yo puedo resolver esto, si yo puedo resolver esta pregunta, quiere decir que la función es suprayectiva. Pues vamos a ver. Entonces, ese objeto que está en R, ese número que está en R, al aplicarle G debe de ser 2X más 3. Y esto quiero que sea Z. A Z lo conozco porque te lo estoy dando. Sea Z un real, te lo estoy dando. Ese es conocido, ¿verdad? Entonces, simplemente quiero ver si esta ecuación tiene solución. Quiero ver si te puedo decir quién es X, ¿verdad? Entonces, resulta que si tú despejas de aquí X, te va a quedar que X es igual a Z menos 3 entre 2. ¿Esto es un número real? Claro. ¿Este es un número real? Claro. A Z te lo di. Aquí está, sea Z en R, te lo doy. A Z le puedo restar 3, claro, ¿y qué me da un número? A Z menos 3 lo puedo dividir entre 2, claro, y me da un número. Esta es la X. Aplícale G a esta X. A esta X, a Z menos 3 entre 2. Voy a aprovechar para decirles algo. La regla de correspondencia de una función es una orden. Es una orden. Te está diciendo qué es lo único que se te tiene permitido hacer. Aquí en este caso, la regla de correspondencia es G aplicado a lo que está aquí adentro, te está diciendo multiplica por 2 y luego suma 3. Y no tienes que hacer otra cosa más que eso. Eso voy a hacer. Lo que está aquí adentro lo tengo que multiplicar por 2 y luego sumar 3, porque esa es la regla. Entonces, esto va a ser 2 veces lo que está aquí adentro y luego debo de sumar 3. Y después de simplificar, esto te va a quedar Z. O sea, te estoy diciendo que Z proviene de Z menos 3 entre 2. Es más, hasta tengo una fórmula, ¿sí? Tengo una fórmula. Con esto estoy probando que G es suprayectiva y al darme cuenta que es suprayectiva, hasta estoy teniendo una fórmula para G a la menos 1. Ahora,
G a la menos 1 va a ir de aquí para acá, de aquí para acá. De aquí para acá va a ir G a la menos 1. A Z menos 3 entre 2. Hasta tengo una descripción por medio de una regla de correspondencia de G a la menos 1. Eso me lo da esta parte, la suprayectividad. ¿Sí? Quiero que me hagan preguntas, por favor, jóvenes, en este ejemplo que estuvo un poquito más elaborado. No, creo que no hay preguntas, profe. Ok. ¿Nadie más? Vamos a hacer otros ejemplitos, ¿sale? Para reforzar esto. Aquí en este ejemplo, déjenme decirles algo. Déjenme decirles algo que a lo mejor les es más familiar, pero no lo agarren como receta. Aquí lo que simplemente he hecho es, hasta aquí, si ustedes tapan esto, todo lo demás, lo único que he hecho es verificar que mi función es inyectiva, que es suprayectiva. Aquí lo puedo poner. Por tanto, G es suprayectiva. Por tanto, mi función es suprayectiva. Entonces, como mi función G es biyectiva, entonces puedo definirla de regreso, ¿verdad? Voy a seguir con eso. Y quiero que observen algo. Quiero que noten lo siguiente. Entonces, como G es biyectiva, aquí está la prueba, entonces G a la menos 1, pues va a ir de regreso, va de aquí para acá. Como G va de aquí para acá, G a la menos 1 va de aquí para acá, coincide, ¿verdad? Va de R en R. ¿Y qué es lo que va a hacer? De un elemento va a ser un número A, si solo si G en A es igual a Z. Pude decir más, te pude decir exactamente quién es la regla de correspondencia de G a la menos 1, gracias a lo siguiente. Fíjense, normalmente a la imagen acostumbramos llamarle Y, ¿verdad? Pero en este caso le llamé Z. Le llamé Z. Aquí voy a hacer un paréntesis. Z, X fue a parar a Z por medio de esta regla.
O sea, me quedó 2x más 3. Simplemente despejo a x y me queda z menos 3. Esto es x. Aquí está la regla de correspondencia de la inversa. Si x fue la red, se me fue la red a mí. Perdón. Yo estaba hablando ahí y no me di cuenta que se fue la red. Voy a repetir lo que creo que... Sí, creo desde donde empezó con el cuadro. Voy a